Y una vez más es un grato honor y poder venir aquí y poder compartir la palabra junto con ustedes. Y en esta tarde ya, yo no le pregunté al pastor José cuánto tiempo tenía, pero son las 1:23. Tenemos como hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Más o menos. ¿Quiénes tienen hambre? Ay, no quieren levantar la mano nadie ahora, ¿eh? Bien, pero vamos a pasar un buen tiempo en la palabra de Dios esta mañana, en esta tarde, Dios mediante. Vamos al libro de Miqueas, Vamos al capítulo 6 del libro de Miqueas y vamos a ver ahí los versículos del 6 al 8. Está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Miqueas capítulo 6, y voy a leer los versículos del 6 al 8. El título del mensaje de esta tarde es Lo que Dios requiere. Lo que Dios requiere. Dice así la palabra de Dios en Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos hables en esta tarde. Y Padre, nos declaramos completamente dependientes de ti, Señor. Dependemos de tu favor, de tu gracia, de tu ayuda, para que tu palabra, Señor, sea quien hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí juntos. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado y que tú seas, Señor, exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pastor José hablamos y me pidió que predicara en esta tarde, yo tenía diferentes pasajes en mi mente. Inclusive le envié un correo, le dije, hermano, mira, ¿qué tú piensas de estos diferentes pasajes? Y él me respondió, me dijo, hermano, lo que Dios ponga en tu corazón. El Señor me llevó a este pasaje aquí en Miqueas, y antes de nosotros comenzar y explicar lo que nosotros acabamos de leer, yo me pregunté, porque estamos celebrando un aniversario, ¿cómo definiríamos nosotros la palabra aniversario? ¿Qué es un aniversario? Bueno, y nosotros creo que todos sabemos que es una celebración de un acontecimiento que inició ya en un tiempo específico. El pastor José mencionó que ya hace 4 años el Señor aquí abrió esta obra y cada año pues se hace una celebración, una fiesta, si podemos decirlo así, para recordar lo que Dios ha venido haciendo en este lugar aquí en Racine. Ustedes están celebrando 4 años. Muchos celebran, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 50. Dependiendo de la cantidad de años que tengamos para celebrar. Pero también debemos recordar que con una celebración también vienen algunos requerimientos. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder prepararnos bien para una celebración como esta. Y yo pensé y traté de conectar la palabra celebración o fiestas con el Antiguo Testamento. Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento o conoce algo del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el pueblo de Israel celebraba muchas fiestas. El pueblo de Israel tenía ritos que tenía que ser aún más. El pueblo de Israel también tenía sacrificios que debían ser dados por Dios a su pueblo. El mismo Jesús, Cristo, cuando vino a esta tierra, Él fue parte de una celebración donde Él, cuando era niño, si usted recuerda,
sus padres fueron a la celebración de lo que nosotros le llamamos la Pascua. Nosotros escuchamos también de la celebración de los panes sin levadura. Escuchamos de la celebración donde los hombres 3 veces al año debían ir y presentarse delante del Señor. Escuchamos también y sabemos de lo que se le llama el día de la expiación, donde el pueblo tenía que sacrificar a un animal sin mancha perfecto para el perdón, para cubrir los pecados. Recuerda también donde el mismo sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para expiar por los pecados del pueblo. Y claro, leemos en el Nuevo Testamento que Cristo entonces es ese cordero sin mancha que murió en la cruz para expiar, para borrar nuestros pecados delante de Dios, y para que al creer en Cristo seamos librados de la ira venidera de Dios. Pero para nosotros entender aún más este pasaje aquí en Miqueas, nosotros debemos tener lo que uno le llama un contexto general del por qué este texto está aquí en el Antiguo Testamento dado por Dios a través de su profeta Miqueas. Si nosotros vamos al principio de la Biblia y leemos en Génesis 3, nosotros sabemos que Dios creó a Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron. Y Dios en Génesis 3:15 promete a un Salvador que iba a venir, que iba a aplastar la cabeza del enemigo Satanás. Y ese Salvador iba a venir de la simiente de la mujer. Usted recuerda que Dios también le da, por el pecado de Adán y Eva, le da a ellos consecuencias por el pecado. Si usted recuerda también, tanto Adán y Eva estaban desnudos y Dios los cubrió a ellos con las pieles de un animal. Tuvo que hacer un sacrificio. Usted recuerda también a lo mejor que luego entonces viene Noé a la historia bíblica, donde Dios destruye al mundo, a la humanidad con un diluvio en donde solamente salvó a Noé y a su familia. Luego llega Abraham, donde Dios le dice que tome a su familia y que se vaya a una tierra que él le iba a decir. Y usted recuerda que a Abraham le nace el hijo de la promesa, Isaac. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Toma a tu hijo, Isaac, el de la promesa, y ve y sacrifícalo. Y cuando Abraham está a punto de matar a su hijo, ¿qué dice? Una voz del cielo dice: para, he aquí un cordero, un animal. ¿Para qué? Para que entonces Abraham sacrificara a ese animal en vez de a su hijo. Luego está Jacob. Luego entonces viene José, que fue vendido por sus hermanos, y allá en Egipto Dios lo lleva a Egipto para preservar a su pueblo. Entonces luego llega a la historia bíblica un hombre llamado Moisés. Usted se recuerda que cuando Moisés vino entonces al pueblo de Israel, Moisés ya porque creció en Egipto, donde entonces él mata a un egipcio y luego huye, y luego Dios lo vuelve y lo lleva de nuevo a Egipto para rescatar de la esclavitud egipcia al pueblo de Dios. Donde entonces Faraón, con un corazón duro, no quiere dejar ir al pueblo. ¿Usted recuerda eso? Y Dios le envía ¿cuántas plagas? 10 plagas. Y no hasta la última plaga, donde Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que cada familia mate un animal sin mancha, y que la sangre, dice, que la ponga en los dinteles de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pase por ahí, no mate al primogénito que esté en la casa. Un sacrificio.
Luego Dios entonces saca al pueblo de Egipto con mano fuerte, como dice la palabra de Dios, y va el pueblo de Israel entonces, que fue sacado de Egipto. El faraón y sus ejércitos siguen al pueblo de Dios y se encuentran en medio de ¿qué mar? Del Mar Rojo. Donde ellos miran para atrás y ven a Faraón y su ejército viniendo, miran hacia adelante y se encuentran con el mar, con una oposición tan grande, donde entonces Dios le dice a Faraón, extiende tu mano. ¿Y qué hace Dios? Dios abre el Mar Rojo y el pueblo entonces pasa por delante, se hunden todos los enemigos de Dios, los egipcios. Y entonces ahora va el pueblo de Dios de camino hacia esa tierra que Dios le había prometido. Y es aquí entonces donde nosotros llegamos, porque leemos en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, donde Dios entonces le manda a ellos a que hagan fiestas, a que hagan sacrificios, recordando todo lo que Dios ha hecho por ellos, incluyendo el sacrificio que ellos tenían que hacer cuando pecaban delante de Dios. Tenían que hacer ese sacrificio de expiación, donde el animal y el derramamiento de la sangre de ese animal entonces cubría el pecado del pueblo para que ellos no sean consumidos por la ira de Dios. Donde era un requerimiento para el pueblo hacer estas fiestas, ceremonias, sacrificios. Y gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo, ese gran Salvador, que ya nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de rito ni de ceremonia, porque Dios en la cruz del Calvario expió por nuestros pecados y fue y pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Y Él vino a hacer ese sacrificio, ese cordero en la cruz, al derramar su sangre para darnos vida. En fin, nosotros sabemos que para preparar esa fiesta en el Antiguo Testamento, esas ceremonias, había muchos requerimientos, muchas cosas que ellos tenían que seguir y hacer. Y sí, si Dios le dio al pueblo sus leyes y sus requerimientos que ellos debían hacer, pero mis hermanos, no debemos olvidarnos que desde Deuteronomio, Dios, escuche bien, Dios, a pesar de que ellos tenían que y eran requeridos hacer estas ceremonias y sacrificios, el anhelo y el corazón de Dios era que su pueblo desde el principio, era que su pueblo por encima de todas las cosas tuvieran un corazón obediente a Dios y a sus mandamientos. El asunto no era los sacrificios, el punto no era las ceremonias, el punto no era las fiestas que ellos tenían que hacer. Sí, eso era importante, pero desde el principio el anhelo y el corazón de Dios era que el pueblo de Dios, escuche bien, que las personas tuvieran un corazón obediente y sumiso a Dios. Mis hermanos, no es diferente para nosotros hoy en día, en donde Dios no se agrada tanto en sacrificios ni en obras como Dios se agrada, escuche bien, en un corazón obediente y fiel a Él. Y es exactamente ahora, luego de dar ese trasfondo general, es ahora entonces donde nosotros llegamos al texto de esta tarde, donde Dios, a través del profeta Miqueas, mire cómo nos dice ahí en el versículo 6, nos dice en forma de pregunta, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice, me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año.
Es muy interesante porque si nosotros le damos un título a este libro de Miqueas, es el Dios que testifica contra el pecado. Donde los capítulos 1 al 3 nosotros leemos el juicio de Dios, de Jehová sobre Israel y Judá. En los siguientes 2 capítulos vemos el juicio de Jehová sobre las naciones. Y aquí en el capítulo 6 y en el capítulo 7 está la acusación de Jehová en contra del pueblo. Donde este profeta, Miqueas, profetizó en el norte y en el sur antes de la derrota de Samaria, que es la capital de Israel, aún más. Los años luego de la destrucción, el pueblo se volvió cómodo. Escuche, el pueblo se volvió perezoso. El pueblo de Dios pensó que estaba bien con Dios. Y como uno dice por ahí, se acomodaron. Y comenzaron a vivir su vida como ellos querían. Sin importar que había un Dios en los cielos, no sabiendo que el juicio de Dios estaba a la puerta. Y aquí entonces entra Miqueas y le dice al pueblo de Dios, ¿con qué te vas a presentar delante de Dios? En otras palabras, ¿qué le va a traer tú a Dios, al Dios Altísimo? ¿Cómo vas a venir tú delante de Dios? ¿Vas a seguir trayendo tus sacrificios? ¿Vas a seguir trayendo tus holocaustos? ¿Vas a seguir trayendo tú los animales creyendo que eso te va a poner a ti en buenas con Dios? Aún más el versículo 7 dice, mire cómo dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado. O sea, mire el texto como dice, no solamente habla de presentarse delante de Dios, no solamente habla de ir delante de Dios, pero ahora dice, ¿tú crees que tú vas a agradar a Dios? No trayendo uno, no. Mira el texto de lo que dice. Millares, cantidades. Dice 10,000 arroyos de aceite. O sea, una cantidad innumerable. ¿Y tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que Dios te va a recibir haciendo tú un sinnúmero de obras y sacrificios, pretendiendo que no ha hecho nada? Aún más, versículo 7 dice, daré mi primogénito por rebelión, mi primogénito. Pregunta para los que están casados aquí y tienen hijos. ¿Usted ama a su primogénito? ¿Usted se acuerda cuando nació ese primer hijo? ¿Cómo usted lo amaba? Después que nacieron los otros, ya usted se olvida, ya. Pero el primero, usted daría a su primogénito como sacrificio. Y este texto está diciendo aquí, tú puedes traer hasta tu primer hijo lo más que quiere. ¿Tú crees que Dios te va a recibir así? Mire, cuando Miqueas escribió estos capítulos, Miqueas estaba escribiendo a un mundo que estaba lleno de injusticias sociales y de líderes corruptos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Injusticias, líderes corruptos, líderes malvados en todo el mundo. Y Miqueas escribe en un contorno como este. Y luego de hacerle esas preguntas, es como apuntarle con el dedo a una gente y decirle, mira, versículo 8, mira lo que dice. Oh hombre, dice, oh hombre,
versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¡Wow! En medio de una cultura llena de injusticias, en medio de una cultura con líderes corruptos, malvados, con una apatía espiritual, con personas que solamente seguían a Dios cuando ellos necesitaban a Dios, Miqueas le dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. En otras palabras, cuando habla ahí de lo bueno, habla de lo que agrada, de lo que es mejor, de lo que es aún mucho mejor. Y si usted conoce algo de la historia del pueblo de Israel, sabía que el pueblo de Israel se había apartado de Dios adorando a otros dioses y se unían a otros pueblos y vivían una vida desenfrenada, una vida sin control. Y luego de hacer todas esas cosas, pretendían, entonces venían a presentarse delante de Dios, como no dice por ahí, a ponerse en buenas con Dios. Y Miqueas le dice al pueblo y nos dice a nosotros: no es así que una persona que conoce a Dios personalmente vive. No es un mundo con no es una parte con Dios y una parte en el mundo. O es todo Dios o es todo el mundo. Y para el creyente, para aquel que dice que conoce a Dios personalmente, es todo Dios. ¿Qué más nos queda a nosotros? Sino entregarnos por completo a Dios, porque el texto dice ahí, no solamente lo que te ha declarado, pero está diciendo ahí, eso es lo que te demanda el Señor. Esa palabra ahí, demanda, tiene la idea de estar en una corte. Estar en una corte, en un juicio. ¿Y qué se hace en una corte? ¿Qué se hace en un juicio? A usted le demandan algo, por algo que no ha estado haciendo. Y eso es lo que Miqueas está haciendo, le está demandando al pueblo, por decirlo así, en una corte, algo que ellos no han estado haciendo. Dice, esto lo que te ha declarado, lo que te pide, dice Jehová, el Dios verdadero. Aún más, desde Deuteronomio, en el capítulo 10, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Usted recuerda al rey Saúl? El primer rey de Israel. Cuando vino Samuel, el profeta, y Saúl dice, oh, Samuel, mira, está todo tranquilo, está todo bien. Mira todos los sacrificios que yo he hecho por Dios. 1 Samuel 15 le dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios, dice, como en la obediencia a la voz del Señor. Oseas 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice, conocimiento de Dios más que holocaustos. Nosotros tenemos que entender esto, que para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, lo que Dios nos ha declarado es bien claro. Es bien preciso. Dios es un Dios exacto. Dios es un Dios claro. Y está aquí mismo en el texto. Mire lo primero. Versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Dice, solamente. ¿Qué dice el texto ahí? Dice, solamente hacer ¿qué? Justicia. Dice, solamente hacer justicia. En otras palabras,
practicar la justicia. Esa palabra injusticia habla de una corte legal, de un juicio, de un caso, de una sentencia. Y si usted pone todas estas palabras juntas, es un lugar donde usted debe tomar una decisión. Cuando usted está en la corte, cuando usted está en la justicia, en un juicio, al final usted debe tomar una ¿qué? Se debe tomar una decisión. El juez toma una decisión. Y debe ser una decisión con sabiduría, imparcial, honesta. Y la Biblia nos dice aquí que una de las cosas que Dios pide y requiere es que nosotros seamos y practiquemos la honestidad. En otras palabras, el punto de Miqueas al pueblo es que ellos deben tratarse el uno al otro con honestidad, que ellos deben lidiar con los demás de una manera justa. Así comienza el libro de Miqueas, capítulos 1 y 2, donde Miqueas ya dijimos que habla de las injusticias sociales y cómo el pueblo de Dios debió haber reflejado el carácter justo, verdadero, sincero de quien es Dios, Yahweh, el Dios verdadero. ¿Y qué estaban haciendo el pueblo? Se estaban tratando injustamente. Dice, tú sabes lo que Dios te ha declarado, ya te lo había dicho. Tratar a los demás de una manera justa y veraz. ¿Para qué? Para que las demás naciones vean a través del pueblo quién es Dios. ¿Cómo vives tú en este día? En un mundo tan lleno de ¿qué? De injusticias, de falsedades. En un mundo que está lleno de cosas no veraces, pero falsas. En un mundo lleno de mentiras. En un mundo donde las personas usan la mentira para salirse con las suyas. Y Dios dice, así como Dios es veraz y verdadero, dice, tú debes reflejar el carácter de Dios que es verdadero y justo. Yo recuerdo una vez tuve un accidente allá cuando yo vivía en la República Dominicana. Iba yo en una carretera y no vi que había un muro de concreto y choqué el carro y el carro, claro, el motor se dañó y se apagó con todo. Estaba oscuro ya de noche y yo estaba tratando de llamar a alguien, de buscar mi celular y tenía mi celular aquí enganchado en mi correa. Llamé a mis padres, les dije lo que había pasado y en eso estoy yo ahí en la calle viendo a ver lo que le había pasado al carro y de repente vienen dos personas en un motor y me arrebatan el celular y siguen por ahí. Digo yo, wow. Me llegó esa historia a la mente pensando en estos versículos. No debió haber hecho esas personas, dice uno, detenerse y ver lo que había sucedido. Y preguntar ahora si yo estaba bien, si necesitaba algo. No es eso lo que muchos de nosotros hacemos en diferentes ocasiones. Pero en el caso de este versículo aquí, no estaban haciendo eso. Sino que cada uno vivía como ellos querían. Y no se estaban ayudando los unos a los otros. Y Dios les reclama a ellos esto a través del profeta Miqueas. La pregunta es, ¿qué tal si Dios nos trataría a nosotros de una manera justa? Como se debería. Pecadores nosotros.
¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Pero la pregunta es también, ¿cómo Dios entonces nos ha tratado a nosotros? Piensa en eso. ¿No debería eso llevarnos a nosotros, a como dice el texto ahí, a practicar y hacer la justicia, vivir vidas honestas, justas, que agraden a Dios? Pero aún más, mira el texto lo que dice. No solamente hacer justicia, pero dice también ahí, y amar la misericordia. Es muy interesante porque esta palabra significa, habla de un fuerte afecto basado en una relación. En otras palabras, si usted traduce esto del original, quiere decir, en vez de amar misericordia, se puede traducir amar leal. Amar leal. Es un amor que es un amor no falso, sino un amor leal, inquebrantable. Un afecto, un amor hacia la bondad, un amor hacia la gracia, un amor hacia la lealtad. La palabra hebrea ahí es la palabra hesed, que significa amor leal. Y la palabra de Dios no solamente dice, escucha, hombre. Que por cierto, esa palabra hombre ahí en el hebreo es la palabra Adán. Algunos dicen, refiriéndose a esa vida del hombre que es frágil, que es débil, que por nosotros mismos no podemos llegar a Dios y que necesitamos que Dios sea el que nos rescate, que nos salve. Dice, Dios requiere que tú practiques la justicia, pero ahora también que tengas un amor leal. ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios? Que el amor de ellos hacia Dios era como, no era leal. En muchas ocasiones, donde Dios hacía grandes cosas por ellos y el pueblo entonces regresaba y volvía a la idolatría. Donde no era un amor fiel, sino un amor basado, bueno, en lo que yo puedo obtener de Dios. Entonces, si es algo bueno, yo amo a Dios, pero si no es bueno, no amo a Dios. ¿No le ha pasado eso a usted en muchas ocasiones? Aún más, en el contexto de este versículo, Miqueas les reclama al pueblo que el amor leal entre el uno y el otro no estaba entre ellos. Usted recuerda a Josué capítulo 24, el gran libertador, al final de su vida donde ya Josué iba a morir y reúne al pueblo y le habla al pueblo y le dice de que no se olvide de las tantas cosas que Dios había hecho por ellos. Y Josué dice, ¿te recuerda? Dice, ustedes van a tener que decidir a quiénes van a servir, si al Dios de los cielos o a los dioses. Dice, pero Josué dice, pero yo y mi casa, ¿qué dice Josué? ¿Serviremos a quién? A Jehová. Wow. ¿Y qué hace el pueblo? Josué 24. El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz, dice, obedeceremos. ¿Sucedió eso con el pueblo? No. Cuando usted se casa, usted hace un matrimonio y hace un pacto. Yo cuando me casé, hice un pacto con mi esposa. La esposa hace un pacto con el esposo en matrimonio. Es un amor leal. Es un amor no basado
en lo que sucede, sino es un amor basado en esa relación. Y eso es lo que Miqueas le dice al pueblo. Que ellos tengan un amor leal entre el uno al otro. No basado en lo que ella o lo que él me puede hacer a mí, sino en que yo te amo porque Dios nos ha amado y yo quiero amarte con un amor sincero, con un amor leal, con un amor fiel. De esa manera debemos nosotros también amar a Dios. Aquel que nos amó primero. Que nosotros aprendamos a amar a Dios en las buenas situaciones y en las pruebas y en las dificultades. Que en el momento de la prueba y en la dificultad, nuestro amor leal por Dios no se ponga borroso, sino que siga claro sabiendo que Dios es el Dios todopoderoso y podemos confiar en Él. Que Dios no está buscando en nosotros hacer obras y servir y hacer sacrificios y que otros vean, no, mira, yo voy a la iglesia de 9 a 1. Eso es un sacrificio grande. Mira, yo me quedo en la iglesia hasta que el pastor se monte en el carro para asegurarme que el pastor llegue bien a su casa. Mira, yo me aseguro que todo el piso esté limpio, que no quede ningún papelito. No, porque mira, tú sabes que es un sacrificio grande. Y después yo tengo que llegar a mi casa y cocinar y atender a los niños. Esto es grande. Mire, todo eso es bueno. Y es bueno hacer eso. Pero eso no es lo que Dios busca. Dios busca un corazón. Dios busca a un hombre, a una mujer, a un joven, a una joven, a niños. Y nos da un requerimiento. Solamente dice, hacer justicia, practicar la justicia, amar misericordia, un amor leal. Y termina el texto y dice, humillarme o humillarte delante de Dios. Esa palabra ahí, humillarse ante tu Dios, tiene la idea de un comportamiento, de un estilo de vida, de un patrón de vida. Escuche, caminar sin arrogancia. Es la palabra hebrea sana, que significa no solamente humildad, pero literalmente significa ser modesto. ¿Te has escuchado esa palabra? A veces uno dice, wow, pero qué modesto es esa persona. Qué modesto esa señora o ese señor. Usted habla de qué? De sencillez. Habla de humildad. Habla de una persona que no tiene vanidad ni lujo. Habla de una persona que no es ostentosa. Que no se vanagloria él o ella misma. Que no es arrogante. Sino que es humilde. Usted sabe que esa palabra sana en el hebreo, modesto, humilde, se utiliza únicamente aquí, en este texto, en Miqueas 6. Se usa una vez más, pero no esta palabra, sino el adjetivo de esa palabra, en Proverbios 11:22, donde dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero escuche, más con los humildes, sana, modesto. Dice, más con los humildes, dice, está la sabiduría. ¿Qué características tiene una persona que camina en humildad? Bueno, tiene un corazón contrito y humillado. Depende completamente de Dios, no en su propia sabiduría. No es soberbio, pone a los demás primero, pone a los demás como superiores a él o ella misma. Busca el bienestar de los demás. Tiene un corazón sencillo, humilde, delante de Dios para mostrar quién es Cristo. Recuerda Filipenses 2,
que nos dice que Cristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma ¿de quién? De hombre, de siervo, para que nosotros lo imitáramos a Él. ¿Se recuerda el versículo en el Nuevo Testamento que dice que Dios resiste a quién? A los soberbios y da gracia a quién? A los humildes. ¿Usted se recuerda de David? David, por su orgullo, abuso de poder, mató a uno de sus principales generales y luego se casó, tomó a la esposa de ese general. ¿Usted recuerda de Nabucodonosor? Su orgullo, ¿qué le hizo Dios? Lo puso a comer tierra, como dice uno, como un animal. A ese. ¿Usted se recuerda de Jonás? Mira, Jonás, ve a Nínive. ¿Quién? Yo. No, que no quiero ir. A Dios. Ah, ok, está bien. En la boca del pez. 3 días y 3 noches. ¿Hasta qué? Hasta que se humilló. ¿Usted se recuerda de Pedro? Señor, aquí te pueden negar todos, pero yo, Señor, pero yo jamás. Antes que el gallo cante, ¿qué dijo Cristo? ¿Me negarás 3 veces? Pablo, el fariseo. Yo soy el mejor. Yo cumplo toda la ley. Y Dios lo humilló. Pero Dios da gracia a los humildes. Por eso dijo David en el Salmo 51, porque no quiere sacrificios que yo le daría, no quiero holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escuche, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? No, yo hago lo que yo quiera. A mí ni Dios me dice lo que yo tengo que hacer. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y si usted sigue leyendo las historias de David, de Nabucodonosor, de Jonás, de Pedro y de Pablo, hay un común denominador entre ellos, y es que todos ellos reconocieron quién es Dios y se humillaron delante de Dios. Por eso dice Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Lo que le dice también Cristo a los fariseos y a los escribas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Mateo 15. Ustedes son igualitos que el pueblo de Israel. Hablan mucho. Dice muchas cosas bonitas, inclusive hasta de Dios, pero el corazón dentro de ustedes está lejos y apartado de mí. Y mis hermanos, es exactamente lo que nosotros vemos aquí con el pueblo de Dios en Miqueas. Y es exactamente lo que nosotros vemos hoy en día. A una nación, a un pueblo, que muchas veces viene a Dios creyendo que Dios es un genio, un mago. Necesito al genio. Shh, Dios, mira, yo fui a la iglesia hoy, yo me confesé, yo hice esto, yo hice lo otro, yo ayudé a mis padres, mira, yo como esposo, yo fregué, yo limpié el piso, mira, yo saqué a mis hijos a jugar y todo eso. Mira, pero yo tengo un aprieto ahora, yo tengo un problema grave. Tengo una situación financiera, tengo una enfermedad. Mira, yo no sé cómo voy a pagar esto. Vamos a ver, Dios, resuélveme. ¿Cómo?
Así muchas veces nosotros tratamos a Dios. Al Dios que dice el texto ahí, el Dios altísimo, Jehová, Yahweh, el Dios verdadero, el gran yo soy, el creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene todas las cosas. A ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Donde lo que nos resta a nosotros es, Señor, aquí está mi vida. Reconozco que tú eres el Dios. Ayúdame ahora a caminar como tú quieres que yo camine. A ser justo, a ser honesto, a tratar a los demás honestamente. Señor, ayúdame a tener un amor leal, un amor puro, fiel, no solamente hacia ti, pero también hacia las demás personas. Para yo poder caminar en humildad, donde otros vean a Cristo a través de mí, que no vean mi orgullo, que no vean mi altanería, sino, Dios, que a través de Cristo vean al Dios Todopoderoso. Si conoces a Cristo en esta tarde, esto es lo que Dios requiere de ti. Que andes de esa manera. Que actúes de esa manera. Que vivas de esa manera. Y si tú estás aquí en esta tarde y no conoces a Cristo personalmente, no tienes una relación verdadera con ese Dios grande y poderoso, el llamado de Dios es que te arrepientas de tus pecados, que creas en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz para perdón de tus pecados, para liberación de tu alma, de la esclavitud del pecado. Donde Dios hoy dice, si tú te arrepientes y crees en Él, tienes vida eterna. Que en medio de una vida tan ajetreada y tan confundida y tan afanada en que nosotros vivimos, que no nos olvidemos de lo que verdaderamente Dios requiere de nosotros. Que nosotros practiquemos y andemos en justicia, que amemos con lealtad y que andemos en humildad, en modestia, para así nosotros reflejar el carácter de un Dios que es santo y que es grandioso. Señor, te pedimos que en esta tarde tú tomes tu palabra, Señor. Que tú nos transformes, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser más como tu Hijo, Señor. Oh Dios del cielo. Que si hay alguna apatía espiritual, Señor, en este salón, oh Señor, danos de tu gracia, Señor, para humillarnos delante de ti, para inclinarnos delante del Dios grandioso, todopoderoso, santo y altísimo. Pedir perdón, arrepentirnos y, Señor, caminar como tú quieres que nosotros caminemos. Y si hay alguna persona, Señor, en esta mañana en esta tarde que no te conoce personalmente, oh Señor, dale de tu gracia. Dale de tu gracia, Señor, para que ellos puedan ver y contemplar como cantamos las maravillas de quien tú eres y puedan creer en ti, Señor, para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por la celebración que podemos hacer en esta tarde. Sigue bendiciendo al pastor José, su familia, a los hermanos presentes, Señor, esta iglesia, y que sea una luz, un faro
que alumbre, Señor, en esta comunidad. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga. Pastor José.